Ya. Aquí explota. Yeah. Ja, 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 ja. El poblacional retorna. Buenos días, hoy día vamos a hablar sobre el estallido social. A mi lado, en el micrófono 2, mi madre, llamada Erika. ¿Cómo estás? Hola, hola hijo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Tú Yo bien, ¿Sí? muy bien, sí. Después de una larga jornada de trabajo, estamos muy bien. Me parece. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que sucedió a nivel país el año 2019, el estallido social. Y me gustaría saber cuál fue el principal sentimiento que tuviste cuando comenzó el estallido social. Uf, fue, fue la verdad un sentimiento de incertidumbre, de temor, de no saber o no saber qué iba a pasar. Nosotros, lo digo nosotros porque el primer día que pasó esto, ¿Con la toma de los metros? exacto, yo trabajaba en esa ocasión en Maipú, la cual estábamos nosotros después del trabajo, estábamos con todo el grupo de trabajo tomando algo cerquita del metro Estación Maipú y sentíamos por fuera que sentíamos bulla, pero nosotros no nos imaginamos jamás lo que estaba sucediendo ¿O lo que iba a pasar? o lo que iba a pasar. Pensamos que iba a ser como de momento, que era una protesta Como la de los estudiantes. como estudiantes que pasaban y eso iba a ser todo. Y eso, y de curiosidad, igual tengo como un poquito de alma de reportera gráfica, ya que estudié un poco de fotografía también. ¿Verdad? Y sí, y me fui a ver qué estaba pasando a la estación y efectivamente ¿A la plaza o más? a la Plaza Maipú, el metro estación Plaza Maipú. Y ahí me dio temor porque vi en realidad que los jóvenes estaban demasiado decididos a protestar, a hacer más que nada, cuando yo vi mucho daño, demasiado daño, porque había niños hasta de hecho tengo una foto súper buena que tengo un niño que como de 10 años que estaba encendiendo una barricada. Ah, vale. Y veía cómo los skaters con su skate le pegaban al metro para destrozar los vidrios, todo, así que la verdad las cosas que ahí como que tomé un poco el peso. ¿Y te trajo algún recuerdo de las protestas que hubo anteriormente o durante lo que era el golpe de Estado, en ese proceso donde estaba Pinochet? Sí, me vino mucho el recuerdo porque cuando yo era chica, cuando empezaron el tema de las protestas, yo vivía también en un sector que se protestaba bastante, hartas ¿Qué protestas. sector era? Yo vivía, bueno, en ese tiempo era San Miguel y después pasó a ser Pedro Aguirre Cerda, en Panamericana con departamental. Y ahí era, cuando era la protesta, fue un poquito traumante en realidad. Traumante porque yo vivía en un departamento, la familia vivíamos en un departamento. No, bloque. Unos bloques que daban justo Panamericana, en la cual ahí se iban todos a tocar, a destrozar más que nada, a gritar y nosotros... ¿Tienes algún recuerdo negativo que haya pasado en esos momentos? Sí, no, bastante. Tengo, bueno, de todas las protestas, bueno, en cierto momento uno como que le daba como esa adrenalina de chica, de ver cómo protestaban, que tú mirabas y te sorprendía y era como te llamaba demasiada la atención. ¿En ese tiempo viste algo que te dejó marcada en tu vida? ¿Algún accidente? Bueno, vi dos, sí. ¿Arresto? Sí, vi dos ¿O cosas. a gente que nunca más viste? Sí. Bueno, vi, primero como trauma, es que nosotros teníamos que andar en punta y codo por el departamento, porque en varias ocasiones pasaban balas y se nos metieron al departamento. Entonces, ¿por qué era? Porque los jóvenes que estaban protestando, ¿cierto? Estaban de Panamericana y al otro lado de la Panamericana, ¿cierto? Pasaban los carabineros, pasaba investigaciones y disparaban. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Era andar punto y codo, porque si tú andabas parada te podía llegar un balazo. Sí. Que porque a varios vecinos y a nosotros también nos pasó una bala. Y en una ocasión vi cuando por el costado de mi departamento me pongo a mirar porque sentía mucha bulla y ahí vi cuando unos carabineros tomaron arrestado a un joven y bueno, vi cómo le pegaron, vi cómo
lo golpearon tanto y después lo soltaron y le dijeron corre, y él corrió, y cuando iba corriendo le dispararon por la espalda. De vuelta del break, me estabas comentando sobre la situación de esa persona que le dispararon por la espalda, y con respecto a eso, bueno, dentro del estallido social, ¿sentiste algún temor por algún amigo, conocido, familiar, al momento de las protestas o en general los días que pasaron? Bueno, sí. Como te contaba antes, cuando fue el tema del estallido y nosotros pensamos que era algo más ligero, después nos dimos cuenta de que no era así. Yo me fui porque no teníamos locomoción y me fui a la casa de una amiga en Quinta Normal, de Maipú a Quinta Normal, porque la única forma de poder irnos era porque el marido de mi jefa nos llevó hasta allá, porque no podíamos cruzar, digamos, a este lado, de Maipú hasta acá, hasta Macul. San Joaquín, para hacer eso. Bueno, exacto. Y bueno, y de Quinta Normal nosotros dijimos, bueno, esperemos que pase esto y te voy a dejar. Y cuando me vino a dejar, obviamente pasamos por todos los lados haciendo las quitas a todo lo que es las barricadas que había, y ahí nosotros recién dimensionamos la gravedad de lo que estaba pasando. De verdad que fue un temor, pero de no saber qué iba a pasar, de no saber si te iban a atacar, de no saber si es que alcanzaba a llegar a mi casa. Y temimos igual en un momento porque en todos lados había fuego, en todos lados estaban tirando piedras, en todos lados se tiraban a los autos, y fue bastante incertidumbre, bastante miedo, hasta que llegué y logré llegar a mi casa. Y la otra situación fue porque en ese momento, al día siguiente, el mismo día que llegué, mi hijo se le ocurrió ir a una fiesta. Estoy hablando de tipo. Entonces, le dije, pero ¿cómo iba a la fiesta si lógicamente no había locomoción? Y eso, fue una fiesta y al día siguiente pasó lo del, ¿cómo se dice? Toque de queda. El toque de queda. No, claro. Obviamente lo dejé y me dijo, no, si me voy a devolver, ¿cómo se iba a devolver? O sea, ¿cómo te ibas a devolver? Al día siguiente me dijo, llego temprano. Perfecto, llego temprano. Las 12, la 1, 2, 3. No me contestaba el teléfono. Pero la situación era que yo estaba dentro de lo que era ahora la plaza, sí, porque, de Baqueda. Claro, porque estaba cerca de todo el meollo del estallido. Entonces era el temor. Y cuando dijeron, no, vamos a dar toque de queda, y el toque de queda empezaba creo que a las 8 o a las 9, algo así, a las 9, y y te llamaba y no había respuesta. Entonces, el tema es que dijeron el toque de queda, y en definitiva mi hijo, que en este caso eres tú, no llegaba, no sabía dónde ubicarlo, no tenía teléfono de los compañeros, de los amigos, no tenía conocimiento, nada, y demasiado nerviosa. Ya iban a ser las 8, o sea las 9, y no llegaste. Y cabe recalcar que ya había empezado el toque de queda. Y empezó el toque de queda, yo ya mis nervios ya no daban más, y empezaron las noticias obviamente a decir que los que pillaban lo iban a ir detenido. Entonces para mí fue un temor grande. Más que nada ese temor fue por algún recuerdo del pasado con respecto al golpe. Porque no había una forma de saber cómo iba a ser el toque de queda porque no había pasado durante años. Claro, eso porque teníamos, yo era... Más en el contexto que estaba pasando en el país. Claro, yo era muy chiquitita, pero mi padre, saliendo del trabajo, lo tomaron detenido. Lo bueno era que era conocido porque él trabajaba en la Municipalidad de San Miguel, por lo tanto le fueron a avisar a mi mamá que mi papá lo habían tomado detenido.
y igual fue un temor, me decía mi mamá, un temor porque no lo encontraban, no sabían en qué parte lo tenían, lo dieron 1000 vueltas, después lo dieron detenido y hasta que lograron, como los 2 días después, que lo soltaran. Pero lo hicieron correr, le dieron vuelta por todo Santiago y después le dijeron que tenían que correr sin darse vuelta y empezaron a tirar balazos al aire. Entonces yo al tener conocimiento de esa situación es lógico que iba a tener ese temor contigo. Pasó el estallido y empezó la pandemia y bueno, pasó un año entero y se logró realizar la conmemoración del estallido. ¿Qué sentiste tú que iba a pasar ese día? ¿O sentiste algún temor? Bueno, en mi caso, porque salí de nuevo a la calle. ¿O qué pensaste tú que iba a pasar todo de nuevo? ¿Qué pensaste o sea, que iba a pasar? Claro, como todas las conmemoraciones de cosas que han sucedido en Chile, efectivamente sí. Sentí un poquito de temor. Sentí un poco de temor de que volviéramos a pasar por lo mismo. Que volviera a ser el tema de que la pobre gente que tiene sus trabajos, no pensemos en la parte de que sí se reclamaba por algo justo, pero también yo lo que más pensaba eran las personas que, primero, la locomoción, como dije antes, la gente que perdió su fuente laboral, tremendos negocios, restaurantes que estaban cercanos a cualquier lado donde se pudiese conmemorar este tema, que por lo menos también fue harto ahí en la Plaza Baquedano. Entonces, eso daba un poco de indignación. Siempre lo mismo, siempre el vandalismo. Las personas que van a protestar o a conmemorar era por algo positivo. Entonces, en el fondo después pasa a ser algo negativo. Es mi forma de ver el tema. Bueno, como sabemos, siempre hay momentos, como si tú, de vandalismo, pero dejando fuera eso, porque se vio que había vandalismo porque era una lucha entre la primera línea y los pacos. Dejando fuera eso, ¿sentiste tú que se lograba ver o cautivar la esencia de la protesta sobre el contexto que está viendo el país, con respecto a que se juntó harta gente, sobre todo cuando se llenó la Alameda, parte de Providencia, la plaza? Sí, o sea, sí, a mí de verdad me sorprendió ver en la televisión la cantidad de gente que se juntó. Encontré que eso fue maravilloso, esa parte positiva. Como todos nosotros los chilenos siempre somos en esa parte, siempre damos como un batatazo a otros países, el tema de juntarse por algo, sea el aspecto que sea, pero en el tema de lo que pasó sobre la conmemoración del año, encontré que sí, la gente quiere un cambio, algo que fuese positivo para Chile. Entonces, sí, esa parte la encuentro demasiado buena. Sí. Dejando fuera todo el vandalismo, sí, el tema de protestar siempre es bueno. Siempre uno tiene que luchar por sus ideales, por lo que es bien para ti, para el país. Siento que fue algo bien positivo, bien bonito. Bueno, como última pregunta o tema de conversación, más referido al ámbito familiar, específicamente yo. ¿Qué sentías tú cada vez que yo salía, bueno, en el momento de 2019 para el estallido y para la conmemoración de esta misma? ¿Qué sentías tú o qué sentías cuando llegaba a la casa pasado lacrimógena? ¿Sentías que estaba bien por haber luchado por algo que era justo? ¿O qué? Sí, a ver, sí, siempre hay un cierto temor, una cierta molestia, porque uno le dice ten cuidado, porque
los jóvenes son demasiado arriesgados, no ven el temor, ellos van por la lucha y vamos, Somos pero revolucionarios. claro, entonces uno sabe, pues uno sabe cómo son nuestros hijos. Yo, si bien no, yo decía ojalá no fuera, pero si querías ir, obviamente tenías que ir porque era tus sentimientos, pues tus ganas de a lo mejor demostrar lo que estaba sucediendo, y yo sé que todos y muchos jóvenes y muchas personas hacían eso, pues, ir allá y luchar un poco. Me daba, sí, mucho temor, pero tampoco puedo coartar el que tú no vayas a hacer algo. Sí tenía el temor porque por los arrebatos que tienes, me daba miedo porque No sabía cómo, no sabía cómo porque iba a llegar a la casa. claro, porque en cualquier lado, hasta el que menos indicado le pasa algo. Yo decía, chuta, y si va allá y va caminando y no sin hacer nada y le llega un perdigón, le llega una bomba lacrimógena, una piedra, lo que sea, uno siempre, y como madre, siempre va a tener el temor de que le puede pasar algo, así como le pasó a muchos jóvenes en las protestas. Eso era el temor mío. Bueno, esto fue y será la conversación yo y mi madre sobre el estallido. Un gusto, gracias por el apoyo y no sé, ¿algo que decir? Un agrado ayudarte, hijo mío, y nada, a seguir luchando por tus ideales. Uh-huh. Eso nunca debe faltar, siempre luchar. Y recuerden, Paco bueno, Paco muerto.